Andy es el hombre de la casa. Se da cuenta bastante temprano que es inteligente. Descubre en sí mismo la ambición. Y cuando Andy Carnegie mostró la inteligencia, mostró el temple para asumir algunas responsabilidades. Scott se dio cuenta de que él era alguien a quien debía cultivar y formar. Tom Scott ascendió a Carnegie rápidamente de rango. Al igual que con muchos jóvenes que obtienen ayuda, la suerte tuvo mucho que ver con esto y el sentido de oportunidad. El segundo factor, además de la oportunidad, es que muchos de nosotros admitiríamos que de jóvenes tuvimos un mentor, un benefactor. Y cuando alguien mayor a quien respetas y admiras tiene confianza en ti, es un gran estímulo a tu propia autoconfianza. A los 24 años, Carnegie fue promovido a gerente de la compañía. Y trabajó codo a codo con Scott, supervisando la expansión del ferrocarril hacia el oeste.